Infarto. Este tema se encuentra en el libro Patología Estructural y Funcional de Robbins. ¿Qué tenemos que saber de este tema que es el infarto? Bueno, primero que todo debemos saber su definición. Es importante saber que existen distintas causas de infarto. Es importante saber su clasificación. Vamos a tener que los infartos se pueden clasificar según el color, en rojos o blancos. También se pueden clasificar según la presencia o no de infección, en infartos sépticos o asépticos. También es importante conocer que existen distintos factores que condicionan el desarrollo de un infarto. Y por último, luego que sepamos todos estos aspectos que mencioné anteriormente, para poder razonar todos los conocimientos que hemos adquirido, es importante hablar de ciertos ejemplos. Entonces, en esta presentación vamos a hablar acerca de cada uno de estos aspectos y por último vamos a razonar toda la información con la ayuda de ciertos ejemplos. Comenzamos con la definición. Infarto es una palabra que viene o deriva del término infarcire, que es de origen latino y que significa relleno o rellenar, justamente porque en las primeras observaciones morfológicas, las áreas infartadas, cuando las personas observaban estas áreas, estas parecieran que estuvieran rellenas de algún material, entonces de allí vino el término. En cuanto a la definición específicamente, el libro dice textualmente que un infarto es una zona de necrosis isquémica causada por la oclusión de la irrigación arterial o el drenaje venoso. O sea, tenemos que un infarto es un área, o sea, una zona de necrosis por isquemia o de necrosis isquémica, ya sea por la interrupción brusca del riego arterial o del drenaje venoso. Noten que yo no dije área de necrosis coagulativa, dije área de necrosis isquémica. Esto es así porque la excepción, que es el infarto cerebral, no nos permite decir área de necrosis de coagulación. Hay que tener en cuenta que en los infartos la mayoría de las necrosis que se producen son coagulativas. En tanto, es la hipoxia la causa del proceso o la anoxia. Entonces, lo que sucede es que en el infarto cerebral la necrosis es licuefactiva, pero es isquémica. Entonces, el concepto de infarto que dijimos anteriormente es correcto porque nos permite, englobar también lo que sería el infarto cerebral. Es importante también conocer que los infartos suelen tener forma de triángulo o de pirámide, ya que, si observamos esta imagen, la imagen superior, si tenemos un sistema donde hay una circulación arborescente, como es este caso, el de la imagen, vemos que a partir de una única rama hay una ramificación. Entonces, si la obstrucción está acá, como se observa en la imagen inferior, si tenemos una obstrucción, por ejemplo, que puede ser un émbolo, que está señalado acá en este círculo naranja, ¿qué va a pasar? Que este émbolo produce la ausencia de sangre total, o sea, en todo lo que es en todas estas ramificaciones. Entonces, de esta manera se adquiere esa forma triangular o piramidal del infarto. Bueno, ahora en este caso tenemos un esquema. Esto es un corte de un riñón. Vemos que la obstrucción está en una rama de la arteria renal. ¿Y qué sucede? Que todo este triángulo va a ser afectado por la isquemia. En este caso tenemos un vaso donde se observan infartos triangulares. Es importante tener en cuenta que si hablamos de áreas triangulares, el vértice corresponde al área de obstrucción y la base corresponde al área distal de la obstrucción. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, ahora vamos a hablar de las causas. Cabe resaltar que existen distintas causas de infarto.
En este caso, es importante tener en cuenta que casi todos los infartos se deben a oclusiones arteriales de origen trombótico o embólico. También pues algunos infartos se deben a mecanismos como espasmo local, hemorragia dentro de una placa de ateroma o la compresión extrínseca de un vaso, por ejemplo por un tumor. Otras causas que son menos frecuentes son, por ejemplo, la torsión de un vaso, y en este caso podemos mencionar la torsión testicular. También otra causa menos frecuente son las roturas traumáticas o el compromiso vascular por edema o atrapamiento en un saco herniario. Bueno, ahora pasamos a la clasificación. Como habíamos dicho anteriormente, los infartos se pueden clasificar de dos maneras. Los infartos se pueden clasificar según el color. Vamos a tener infartos rojos o hemorrágicos y también vamos a tener infartos blancos o anémicos. Otra clasificación es que podemos clasificar el infarto según la presencia o no de infección en infartos sépticos o infartos asépticos. Pero ¿qué sucede? Que esta clasificación no se utiliza generalmente, más que todo se utiliza la clasificación de los infartos rojos o los infartos blancos. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos tipos de infartos. Si hablamos específicamente en cuanto al infarto rojo o hemorrágico, pues estos se producen en las oclusiones venosas, por ejemplo en el ovario. También se producen en los tejidos laxos como el pulmón. También en este caso podemos mencionar que estos se pueden producir en los tejidos donde hay una doble circulación, como lo son el pulmón y el intestino delgado. Pues también este tipo de infarto se puede producir en tejidos congestionados previamente por un flujo venoso lento cuando se recupera el flujo en una zona de oclusión arterial previa con necrosis. Ahora, si hablamos específicamente en cuanto a los infartos blancos o anémicos, estos se producen cuando la oclusión arterial afecta a órganos con circulación arterial terminal, como lo son por ejemplo el corazón, el vaso y el riñón, y también pues a órganos en los que la densidad del tejido limita la salida de sangre de los lechos capilares vecinos hacia la zona necrótica. Bueno, y por último, como un dato, vamos a mencionar el infarto séptico. Esto pues se producen cuando, por ejemplo, las vegetaciones cardíacas que están infectadas embolizan o cuando, por ejemplo, los microbios colonizan un tejido necrótico. En estos casos, el infarto se convierte en un absceso que muestra una respuesta inflamatoria más intensa. Bueno, ahora vamos a hablar de los distintos factores que condicionan el desarrollo de un infarto. Esto tiene que ver con que, los efectos, por ejemplo, de una oclusión vascular, tenemos que tener en cuenta que estos efectos pueden ir desde, por ejemplo, un efecto nulo o mínimo o a la muerte de un determinado tejido o a la muerte del paciente. Entonces, ¿qué sucede? Que estos factores, los factores determinantes de la evolución final de un infarto son los siguientes, tenemos el aporte vascular, la velocidad de desarrollo de la oclusión, la vulnerabilidad a la hipoxia y el contenido de oxígeno en la sangre. Si hablamos específicamente en relación al aporte vascular, esto tiene que ver con que el principal determinante de los daños causados por la oclusión de un vaso es la existencia de un aporte de sangre alternativo. Por ejemplo, los pulmones tienen un sistema de riego arterial doble, pulmonar y bronquial. Y esto, pues, podemos decir que de cierta forma los protege de los infartos inducidos por una tromboembolia. Ahora, por ejemplo, el hígado tiene circulación doble, por la arteria hepática y la vena porta.
O también pues podemos mencionar la mano y el antebrazo, que están irrigados por las arterias radial y cubital. Entonces, por esta razón podemos decir que son relativamente resistentes a los infartos. Ahora, en el caso contrario, por ejemplo, podemos mencionar el hecho de que las circulaciones renal y esplénica son arterias terminales, o sea, son terminales. Y la obstrucción vascular, o sea, en este caso, suelen causar la muerte de el tejido. Bueno, otro punto es la velocidad de desarrollo de la oclusión. En este caso, por ejemplo, si una oclusión se produce lentamente, ¿qué sucede? Que estas oclusiones se asocian a un riesgo menor de infarto. ¿Por qué? Pues porque permiten disponer de tiempo para que se desarrollen vías de perfusión alternativas. Otro aspecto es la vulnerabilidad a la hipoxia. Esto en sí es la vulnerabilidad del tejido a la hipoxia. ¿Y qué sucede? Que esto va a depender de cada tejido. Por ejemplo, las neuronas sufren cambios irreversibles cuando se quedan sin riego durante solo aproximadamente de 3 a 4 minutos. En caso de las células miocárdicas, ¿qué pasa? Que estas mueren tras 20 o 30 minutos de isquemia. O sea, esto va a estar dependiendo de cada tejido. Bueno, y por último tenemos el contenido de oxígeno en la sangre. Esto se relaciona con que, o sea, si tenemos una obstrucción parcial de un vaso pequeño, esto, por ejemplo, no podría tener efectos en una persona normal. Pero ¿qué sucede? Que esta misma situación en un paciente, por ejemplo, con anemia o cianosis podría causarle pues un infarto. Bueno, teniendo claro todo lo que hemos hablado anteriormente, vamos a analizar ciertos ejemplos para tratar de razonar toda la información. Bueno, en este caso tenemos unas imágenes, esto es riñón, y ¿qué sucede? Que la zona, acá, esta zona que está coloreada de amarillo, toda esta zona es una zona infartada. O sea, es un área de necrosis por isquemia. Y si miramos bien, se ve claramente como si no tuviera sangre, o sea, de hecho no tiene sangre. A este infarto se le llama infarto blanco o anémico. Ahora, acá tenemos unas imágenes. Esto es un corte del corazón transversal. Tenemos un ventrículo, probablemente el izquierdo, la cavidad ventricular, y vemos un área infartada, que es la que está coloreada de amarillo aquí en la imagen inferior. Bueno, entonces esta área infartada pues está en la pared miocárdica, que también claramente se ve anémica o blanca. Y bueno, si razonamos un poco, esto es un infarto blanco o anémico. Es importante pues tener en cuenta que el infarto blanco o anémico sucede en órganos que tienen circulación terminal. Es decir, en este caso, la obstrucción va a generar la ausencia de la llegada de sangre distal a la obstrucción de manera definitiva. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, en esta diapositiva tenemos al lado de cada imagen la correspondiente imagen microscópica de cada situación, obviamente. Y bueno, es importante remarcar que son áreas de necrosis coagulativas. Recuerden que en la necrosis coagulativa se conservan los límites celulares y hay un aumento de la acidofilia a expensas de la desnaturalización proteica con mayor captación de la eosina. Y también, bueno, hay una disminución de la basofilia por destrucción de los elementos ácidos, que son básicamente el ADN nuclear. Entonces, ¿qué sucede? Que la disminución de la basofilia, y también lo que sería el aumento de la acidofilia,
explican lo que se llama imagen en lápida hialina o lápida acidófila, o sea, lápida por lo que sería pues la conservación de los contornos celulares. Uno puede reconocer, por ejemplo, que estos han sido miocitos cardíacos, como son, o sea, como también se dice que son imágenes fantasmagóricas, o sea, de lo que alguna vez fue un miocito. Pero en este caso claramente pues están necróticos. Ahora, esta imagen es un esquema de lo que estábamos hablando anteriormente. A la izquierda, bueno, de la imagen superior, tenemos pues un corte histológico esquemático normal del riñón con los túbulos, el glomérulo y el intersticio. Ahora, en el lado derecho, acá, que está en la imagen de abajo, más grande, este sería pues el lado derecho, vemos una zona donde no se ve núcleos, que está coloreada de amarillo, y lo que está como en un círculo amarillo, acá, si miramos bien, pues uno reconoce que esto era un glomérulo, y si seguimos mirando, uno reconoce que esto, por ejemplo, eran túbulos. Por eso decimos que pues la necrosis de coagulación produce como especie de una congelación en el tiempo. O sea, aparecen esas lápidas hialinas que hablamos anteriormente, que serían unas lápidas de lo que alguna vez fue la célula. Bueno, ahora en la imagen superior tenemos un vaso. Vemos claramente acá en la parte izquierda, vemos los infartos en forma de cuña o triangulares. La causa más probable en este caso puede que haya sido una embolia, o sea, una masa de sangre coagulada que ha venido viajando por el torrente arterial y ha impactado en las ramificaciones de las arterias esplénicas, generando estos infartos blancos o anémicos, que serían estos. Ahora, en la imagen inferior, vemos un infarto de miocardio que se ve en la zona anterior, o sea, en la cara anterior de lo que vendría a ser el ventrículo izquierdo, y también en la parte de los 2/3 anteriores de lo que vendría a ser el tabique interventricular. En este caso, lo más probable es que pues la arteria involucrada sea la descendente anterior. Bueno, es importante tener en cuenta que todos estos ejemplos que vimos anteriormente en las imágenes son infartos blancos o anémicos, porque, o sea, tanto el riñón como el vaso como el corazón tienen circulación terminal. Bueno, ahora en esta imagen tenemos un infarto en un pulmón. Si miramos bien en la imagen, podemos ver en la parte inferior, acá, vemos un triángulo pequeño. Si miramos bien el órgano, hay algo que separa el órgano en dos partes, o sea, esto es una fisura, este es un lóbulo, este es otro lóbulo, y esto corresponde a un corte de pulmón. Entonces, vemos, como dije anteriormente, un área triangular que corresponde al infarto. Entonces, bueno, ya sabemos que esto es un infarto pulmonar. Pero lo que notamos de diferente en relación a las imágenes que vimos anteriormente es que no está blanco. Entonces, claramente no puede ser llamado infarto blanco. En este caso, es un infarto rojo o infarto hemorrágico. Bueno, y podemos preguntarnos, o sea, ¿por qué en el caso del pulmón puntualmente, o sea, por qué el infarto es rojo? Bueno, porque si bien hay una circulación principal,
que está dada por la arteria pulmonar y sus ramificaciones, que explicarían también pues su morfología triangular o arborescente. ¿Qué sucede? Que existe otra circulación que pues está dada por una rama de la aorta, que es básicamente la arteria bronquial, que tiene pues función nutricia de lo que son los pulmones y los bronquios. Entonces, por ejemplo, si se produce una embolia pequeña que haya viajado desde, digamos, un miembro inferior derecho por la vena cava inferior a la aurícula derecha, ventrícula derecho, toma la arteria pulmonar, pasa la bifurcación de la pulmonar, llega a una arteria distal de la pulmonar y produce entonces un infarto en la periferia, aquí un infarto bien pequeñito, que va a ser pues por una embolia. Entonces, ¿qué sucede? Que obviamente será triangular este infarto. Entonces, ¿qué sucede? Que las ramitas de la arteria bronquial siguen aportando sangre al área. Y a veces hay que tener en cuenta que, pueden evitar el infarto, el aporte de esa circulación accesoria puede evitar el infarto, pero, ¿qué sucede cuando eso no es posible? ¿Qué le pasa a esa área triangular? Bueno, lo que va a pasar es que se sigue llenando de sangre, gracias, en este caso, a las arterias bronquiales. Por eso es que morfológicamente el infarto se ve rojo. Bueno, acá tenemos esquematizado el infarto pulmonar que estamos viendo en la diapositiva anterior. Entonces vemos claramente una obstrucción, por ejemplo, que está señalada acá en color amarillo, y esa obstrucción está en una rama de la arteria pulmonar. Si miramos bien el esquema, vemos que la arteria bronquial, que acá está señalada como especie de un círculo rojo, ¿qué va a pasar? Que permite la llegada de sangre al territorio. Entonces, a veces, para evitar el impacto y también, para encharcar también, digamos, el infarto, y allí, tendríamos un infarto rojo o hemorrágico, pero nunca, un infarto blanco, nunca. Siempre va a ser un infarto rojo o hemorrágico. Bueno, ahora, en este caso, vemos un intestino delgado, claramente con un cambio de coloración. Hay que destacar que, el infarto intestinal es rojo o hemorrágico, y aquí la causa, no estaría dada por el fenómeno de doble circulación que hablamos anteriormente cuando vimos el infarto en el pulmón, sino que aquí va a estar dado por algo diferente. Si ustedes recuerdan de anatomía, la irrigación de las asas intestinales, ¿qué sucede? Que presentan abundantes anastomosis. Entonces, la presencia, por ejemplo, de un pequeño émbolo, supongamos, para poder decir una causa, entonces la presencia de un émbolo en una de las ramitas, lo que haría es que disminuiría el aporte de sangre. Pero, ¿qué sucede? Que por las anastomosis sigue llegando sangre y torna el área del infarto intestinal como rojizo, por la acumulación de sangre. Esto es más o menos parecido a lo que pasa en el pulmón, pero ya no por doble circulación, sino que en este caso tenemos que esto se va a estar dando por la abundante cantidad de anastomosis de la circulación que provee sangre arterial al intestino. Entonces, también es importante tener en cuenta que, por ejemplo, otra causa puede ser la torsión del intestino. Por ejemplo, también, eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, entonces, ahora en este caso tenemos un infarto cerebral. Fíjense que
el aspecto morfológico del infarto cerebral da cuenta de la friabilidad. O sea, parece que, si a que este tejido se desintegra con facilidad si uno lo toca o lo raspa. Eso es lo que significa que un tejido sea friable, que si uno pues lo toca o lo raspa se desintegra enseguida. Además, bueno, otro punto que es importante tener en cuenta es que pues tiende a la cavitación. Y si observan bien la imagen, de hecho, bueno, se está cavitando por reparación de lo que es pues la microglía. Porque justamente hay que tener en cuenta que en el infarto cerebral, de cierta forma, el material debe ser digerido. O sea, si tenemos un tejido muerto y más un tejido como lo es el tejido nervioso, las neuronas, que son células permanentes, que no va a haber regeneración. ¿Qué sucede? Que en lugar de dejar una cicatriz, la tendencia natural es generar cavidades, es decir, no ocupar lugares, sino justamente generar espacios. Bueno, acá en la imagen de arriba, en la imagen superior, tenemos un ovario con un anexo, y en la imagen inferior tenemos una cirugía de un infarto testicular. Fíjense que claramente las gónadas infartadas, en este caso el ovario y bueno, el testículo que estamos viendo, si uno, bueno, tiene que elegir entre llamarlos infartos blancos o infartos rojos, obviamente uno va a decir que estos son infartos rojos. Pero ¿qué sucede? Que tanto el ovario como el testículo tienen circulación terminal, o sea, tenemos la arteria ovárica y la arteria espermática. Recuerden que todo lo que hemos dicho anteriormente, habíamos dicho que el infarto blanco se da, por ejemplo, en órganos que tienen circulación terminal, y los infartos rojos se dan generalmente en los órganos que tienen circulación doble. Pero ¿qué pasa? Que si observamos bien estas imágenes, obviamente vamos a llamar a estos infartos rojos, pero hay que tener en cuenta que estos, en este caso, tanto el ovario como el testículo tienen circulación terminal. Entonces, hay que tener en cuenta algo, que decimos que los infartos gonadales son excepcionales, o sea, son la excepción a la regla. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque el mecanismo está explicado de la siguiente manera. Tenemos que, generalmente, en la mayoría de los casos, la causa de infarto gonadal es la torsión del pedículo que irriga la gónada. Entonces, la torsión del vehículo genera el colapso del vaso sanguíneo, más colapsable por la menor cantidad de masa muscular de la media, que es la vena o vena ovárica o vena espermática. Esto va a generar que trastorno hemodinámico, si pensamos bien, bueno, esto va a generar una congestión. Y nos podemos preguntar, o sea, ¿qué tipo de congestión? En este caso, bueno, sería una congestión local. Entonces, ¿qué sucede? Que al haber congestión local, se llena de sangre los capilares, aumenta la presión hidrostática y se produce edema. Entonces tenemos congestión y edema. O sea, la gónada podemos decir que se vuelve edematosa, pesada abajo, y generalmente termina por comprometer la circulación arterial hasta finalizar con la necrosis de todo el tejido ovárico o testicular. Pero podemos preguntarnos, o sea, ¿cómo se ve morfológicamente el infarto en estos casos? Se ve rojo, aunque tenga circulación terminal. Entonces, esto sería una excepción de los infartos de dos órganos con circulación terminal. Bueno, acá tenemos un ejercicio que nos ayuda a razonar toda la información también. El ejercicio dice: a continuación coloque rojo o blanco según corresponda al final de la aseveración. Entonces, primero nos dice que
Infarto que afecta al miocardio y cuya principal causa suele ser la interrupción brusca de riego arterial por la presencia de un trombo arterial coronario oclusivo. En este caso, pues estaríamos hablando de un infarto blanco. También nos dice infarto que ocurre en las gónadas como consecuencia de la torsión del pedículo vascular y posterior oclusión venosa y congestión pasiva local. Bueno, en este caso estaríamos hablando de un infarto rojo, aunque como dijimos anteriormente, esto tenga pues acá, si recordamos, habíamos dicho que estos órganos, bueno, tenían circulación terminal. Entonces, en este caso, que sería pues el segundo ítem que acabamos de leer, estaríamos hablando de un infarto rojo, aunque estos órganos presentan circulación terminal. Bueno, también menciona infarto pulmonar cuneiforme causado por un émbolo de tamaño pequeño o intermedio. Su morfología se explica dada la doble circulación pulmonar. Aquí en este caso obviamente estamos hablando de un infarto rojo. También nos dice infarto intestinal causado por distintos mecanismos y cuya morfología se explica por la gran cantidad de anastomosis vasculares mesentéricas. Aquí estamos hablando de un infarto rojo. Y por último menciona infartos renales y esplénicos cuneiformes causados generalmente por el impacto de un émbolo sistémico en la circulación arterial de estos órganos. En este caso estaríamos hablando de un infarto blanco. Bueno, esto ha sido todo por el video, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y darle like.